Hola, hola, всем привет! Bienvenido al canal Idiomas con Anastasia. Hoy vamos a hablar del tema muy importante en el idioma ruso, los verbos de movimiento. Yo sé que este tema es un tema favorito de todos los alumnos que siempre les causan muchas dudas, mucha confusión estos verbos. Por eso hoy vamos a empezar con la base y ver los 4 verbos ir en ruso. Vamos a ver cuándo se usa cada verbo y cuáles son sus formas y cuál es la diferencia. Si estás listo, поехали. Vamos a empezar con lo que el verbo ir en español tiene 4 diferentes verbos en ruso. Vamos a dividirlos en 2 y 2. Hay 2 verbos para ir caminando a pie y hay 2 verbos para ir en coche o en algún transporte. Coche, autobús, taxi, motocicleta, carriola, no importa, ¿sí? Todo lo que no es a pie es en movimiento. Vamos a ver los verbos cuando vamos a ir caminando. Son 2 verbos, идти y ходить. Aquí les voy a dejar la tabla para que sigan mi idea. Идти. Vamos a empezar con este verbo. Ambos, идти, ходить, significan ir caminando. Pero hay una pequeña diferencia entre estos 2 verbos. El verbo идти se utiliza solamente para la acción individual. La acción se realiza una sola vez o en este momento. Esto es идти. Un ejemplo. Сейчас я иду в спортзал. Ahora voy hacia el gimnasio o estoy caminando hacia el gimnasio. Aquí les pueden ayudar las palabras como сейчас, ahora y в данный момент, en este momento. Siempre yo hasta les recomiendo anotar estas palabras y les sirven bastante de ayuda. O hacer igual la tablita a las palabras que usamos con идти, las palabras que usamos con ходить. Otra situación cuando usamos el verbo идти es cuando hablamos de una acción planeada para el futuro, con las palabras завтра, во вторник, в понедельник, в субботу, в выходные, etc. ¿Sí? Fin de semana, el lunes, el martes, etc. Завтра мы идем в театр. Mañana vamos al teatro. También pueden usar la frase ir a pie, es идти пешком. Завтра мы идем пешком в театр. Mañana vamos a pie al teatro. Eso es el verbo идти. Aquí creo que todo está claro. Vamos a compararlo con el verbo ходить. Идти, aquí ven una flecha, ходить 2 flechas. Esto quiere decir que ходить lo vamos a usar no para una sola acción, sino para varias acciones. Esto quiere decir que es una acción que se realiza varias veces. Esto es el verbo ходить. ¿Sí? Movimiento multidireccional o movimiento frecuente. Un ejemplo. Каждый день Маша ходит в школу. Cada día Маша va a la escuela. Я никогда не хожу на дискотеки. Aquí pueden usar las palabras como каждый день, обычно, часто, иногда, редко, никогда, каждый понедельник y otros días de la semana, regularно. Todas las palabras de frecuencia. Y otro punto muy importante, el verbo ходить siempre lo vamos a usar con los verbos любить, обожать, ненавидеть. Por ejemplo, я люблю ходить в кино, но ненавижу ходить в спортзал. Aquí es incorrecto decir я люблю идти в кино. No, ¿sí? Porque hablamos de varias veces. En general me gusta ir varias veces al cine, ¿sí? No solamente una vez. Esto es el verbo ходить. La diferencia entre идти y ходить. Espero que está claro. Идти una sola vez, una sola acción. Ходить, acción multidireccional o acción frecuente. También aquí vamos a ver las formas del verbo идти y del verbo ходить. Я иду, ты идешь,
Он идет, мы идем, вы идете, они идут. El verbo ходить, я хожу, es opción, ты ходишь, он, она ходит, мы ходим, вы ходите, они ходят. Es todo. Estas formas simplemente memorizar, no hay de otra. Memorizar y muchos ejercicios. Vamos con el verbo ir, pero en transporte o en algún vehículo. También tenemos dos verbos y la diferencia es la misma que entre идти y ходить. Igualito. Vamos a ver. Tenemos dos verbos para ir en vehículo. Ехать, una flecha, y ездить, dos flechas. Es todo. La misma diferencia. Ехать, cuando hablamos de la acción individual, en este momento, con las mismas palabras. Сейчас, в данный момент, в этот момент. Por ejemplo, сейчас я еду на работу. En la diferencia con el primer ejemplo, сейчас я иду на работу, сейчас я еду significa que ya no voy caminando, sino voy en algún transporte. Taxi, autobús, tranvía, no sé, pero sé que no va caminando. Y acción planeada. Por ejemplo, завтра мы едем в Москву. Mañana vamos a Moscú. Esto justo es ir en el transporte. Recuerden que para el transporte, bueno, para ir a las otras ciudades, siempre vamos a usar el verbo ехать o ездить, ¿sí? Siempre es de movimiento. Porque algunos quieren decir, ya иду в Москву. Eso es incorrecto, caminando nunca vamos a llegar, ¿sí? En unos años tal vez. Y lo mismo para el verbo ездить, pero aquí vamos a usar este verbo para las acciones multidireccionales o frecuentes, con las mismas palabras de frecuencia. Каждый год мы ездим на пляж всей семьей. Cada año vamos a la playa con toda la familia. Chequen la diferencia. Сейчас я еду на пляж, ahora voy a la playa. Y каждый год я езжу на пляж. Cada año yo voy a la playa. ¿Sí? Acción una, acción multidireccional frecuente. Y otro ejemplo con никогда. Я никогда не ездил в Америку. Recuerden que никогда, nunca, también es frecuencia, aunque negativa. ¿Sí? Я никогда не ездил в Америку. Por cierto, yo también. Tampoco sería en español. Sí, я тоже никогда не ездила в США, ¿sí? En Estados Unidos. Y también con los verbos любить, ненавидеть, обожать. Esos tres verbos que vimos con el verbo ходить. Lo mismo, siempre los vamos a usar con ходить o con ездить. Estos dos. Я люблю ездить в путешествие. Но ненавижу ездить в командировки. Командировка, viaje de trabajo. Y también una pequeña remarca, cuando usamos el verbo ехать o ездить, con el transporte usamos на. Да? Ехать, ездить на автомобиле, на такси, на машине, etc. Caso preposicional. Vamos a ver las formas del verbo ехать y del verbo ездить. Ехать. Я еду. Aquí desaparece ja y la cambiamos por la d. Ты едешь, он едет, мы едем, вы едете, они едут. Si comparan dos tablitas de иду y еду, ustedes pueden ver que es el mismo verbo идти, ехать, pero cuando vamos caminando usamos la I, я иду. Cuando vamos en el transporte usamos la E, я еду. Ты идешь, ты едешь. Он идет, он едет. Así que también lo pueden comparar así. Y el verbo ездить, я езжу, езжу. Z casi no se escucha. Ты ездишь, он ездит, мы ездим, вы ездите, они ездят. El mismo verbo. Al final,
les dejé una tablita para que puedan ver y puedan comparar esta diferencia. Cuando ustedes están usando el verbo идти, ходить, y los verbos ехать, ездить. Tienen 8 ejemplos. Les voy a dar unos minutos para que completen estos ejemplos y después les aparecen las respuestas y voy a comentar estas respuestas para que les quede todo claro. Así que pueden poner el video en pausa y estar haciendo estos ejemplos para ver qué tal agarraron ехать, ездить, идти, ходить. И vamos con los ejemplos. Я каждый день хожу на работу пешком. Aquí está muy claro el ejemplo. Tenemos пешком, a pie, entonces tenemos opción идти o ходить. Tenemos каждый день, идти. Ya no lo podemos usar, usamos ходить. Lo ponemos en la forma я хожу. Número 2. У меня температура, я иду в аптеку купить аспирин. Aquí también tenemos una situación concreta. Tengo fiebre y ahora tengo que ir a la farmacia. У меня температура, сейчас я иду в аптеку. Сейчас está en la mente, ¿sí? No la vemos claramente ahí, pero hablamos de una situación concreta en un momento. Сейчас я иду в аптеку. Porque иду y no еду en ruso, normalmente cuando hablamos de algo local en la ciudad, vamos a decir я иду. Я иду в театр, я иду в ресторан, я иду в аптеку. ¿Sí? Cuando no es tan importante el medio del transporte a pie o en algún transporte, sino el importante es el hecho, que voy a la farmacia para comprar medicina. Número 3. Я никогда не езжу на такси, потому что это дорого. Aquí tenemos taxi, que ya es movimiento, y tenemos никогда не, que es frecuencia. Entonces tenemos solamente una opción, el verbo ездить, ponemos en la forma я. Я не езжу. Número 4. Мы едем на поезде в Санкт-Петербург. Estamos hablando de una situación concreta porque no tenemos ninguna señal de frecuencia. Por eso se entiende que están hablando del momento. En el momento es el verbo ехать, en la forma мы едем. Número 5. Моя бабушка обожает ходить пешком. Lo mismo, tenemos dos marcas, пешком, a pie, y обожает. Después de обожать usamos ходить siempre. Número 6. В Европе многие люди ездят на работу на велосипеде. Aquí lo mismo, tenemos на велосипеде, la marca del transporte, y многие люди, mucha gente. ¿Sí? Hablan de en general como la frecuencia. ¿Sí? Cada día van al trabajo frecuentemente, por eso usamos el verbo ездят. Número 7. В Москве я не люблю ездить на машине, потому что в городе пробки. Aquí también usamos el verbo ездить, porque tenemos transporte, машине, y tenemos el verbo люблю. Con люблю solamente usamos el verbo de frecuencia, ездить. Número 8. Когда я еду на работу на автобусе, я слушаю музыку. Aquí un ejemplo muy interesante, hablamos de situación en el momento. En el momento que voy al trabajo, escucho la música. Aquí también vamos a usar el verbo ехать o el verbo идти. Aquí como tenemos автобусы, usamos el verbo ехать. Когда я еду на работу. Eso puede pasar cada día, pero está en un momento concreto. Por eso usamos ехать y no usamos la frecuencia con ездить. ¿Sí? Porque no tenemos otras marcas. Espero que te quedó claro este tema. Es un tema muy interesante. A mí me encantan los verbos de movimiento, pero sí requieren paciencia, requieren amor al idioma ruso y un poquito de práctica, o más bien mucha práctica. Yo te recomiendo mucho la aplicación Learn and Go. Esta aplicación lamentablemente la puedes descargar solamente si tienes Android. Si tienes Apple, tú no puedes usar esta aplicación. Lamentablemente no es compatible. Pero si tienes Android, si alguien de tus familiares, amigos tiene Android,
tú puedes descargar esta aplicación y practicar ahí estos verbos. Son ejercicios muy bonitos y te queda bastante claro después de esta aplicación. Todas las reglas. Déjame tus comentarios. ¿Qué tal sacaste estos ejemplos? ¿Cuáles ejemplos te causaron duda? ¿En qué ejemplos dudaste? ¿Qué ejemplos tal vez no quedaron claros la explicación? Y también puedes avisarme qué otras dudas tienes respecto a este tema de verbos de movimiento, porque yo sé que es un tema muy favorito entre alumnos, favorito entre paréntesis, y muchos alumnos me comentan que en este tema sí sienten un poquito difícil el idioma ruso. Por eso justo vamos a ver varios ejemplos. También trataré de hacer videos con ejemplos más aplicados, más de práctica, para que ustedes vean cómo en la vida real usamos todos estos verbos, porque se usan mucho. En el porcentaje, yo creo que diario, como 70% usamos estos verbos. ¿A dónde vas? ¿Da? ¿Куда ты идешь? ¿A dónde fuiste ayer? Etcétera. Sí, todo esto lo usamos mucho. Bueno, no los voy a detener más. Les deseo bonito fin de semana, que lo pasen muy bien y que no tengan ninguna dudas en el idioma ruso. O si los tienen, que vean mi canal y todas las dudas se resuelven. Muchas gracias por el video. No olviden de darle like, suscribirse a mi canal y nos vemos pronto. Пока-пока. 20. Редактируешь, ты делаешь дизайн для этих книг? Нет, я редактирую только El género de la palabra, sus formas en todos los casos. ¿Sí?